También, hay un pequeño problema que he visto en la sección de comentarios a continuación. La gente ha escuchado que cuando conectas un M2 en la ranura superior de tu placa base, como esta de allí, perderás parte del resto de conectividad de la placa base. Lo cual no está bien, pero también es cierto, pero no está bien. Pero básicamente, está sucediendo algo allí que se llama conmutación PCI. Y a veces sucede y a veces no sucede, pero como creador, es muy importante comprender qué es la conmutación PCA, cuándo sucede y cuándo se pierde parte del ancho de banda de algunos de los otros componentes y cuándo tú no. Entonces, en este vídeo, abordaré esa pregunta. Y no importa si nunca antes has oído hablar de PCA, probablemente entenderás lo que está pasando. Entonces, la próxima vez que actualice algunos de los componentes de su PC, sabrá qué está pasando y si perderá alguna característica o no. Parte de este vídeo está patrocinado por AMD Threadripper Pro, más sobre esto más adelante en el vídeo o en la descripción a continuación. En primer lugar, debemos dar un pequeño paso atrás y hablar sobre los carriles PCIe. Ahora, si no sabe qué son los carriles PCIe y cómo funcionan, cuáles son las diferentes generaciones, Gen 4, Gen 5, bueno, ¿por qué algunas CPU admiten Gen 5, algunas Gen 4? Entonces le recomiendo encarecidamente mi tutorial de carril PCIe que hice en el canal. Explicaré todo en detalle allí, ya sea que hayas oído hablar de los carriles PCIe antes o no, entenderás cómo funcionan en tu placa base y por qué hay cosas así. Así que recomiendo encarecidamente ver ese vídeo primero. Pero en segundo lugar, de lo que tenemos que hablar es de la diferencia entre los carriles PCIe de la CPU y del chipset. Entonces, lo que tengo aquí es la placa base Threadripper 5000WX y esta es la Sage Wi-Fi 2. Esta es la versión más nueva de esto, pero básicamente hay dos lugares de donde pueden provenir los carriles PCIe. Pueden venir del chipset, que está aquí, o de la CPU. Ahora bien, esto es exactamente lo mismo con algunas otras placas base. Por ejemplo, esta es la placa base Phantom Gaming de ASRock, y aquí tenemos un conjunto de chips, y luego algunos de estos carriles PCA provienen del conjunto de chips, y luego algunos de ellos provienen de la CPU. Así que esto es lo que está pasando. Cada plataforma de CPU admite una cierta cantidad de carriles PCA. Entonces, cuando miramos el Threadripper 5000WX aquí, admite la friolera de 128 carriles PCA 4,0 desde la CPU. Todos esos carriles están conectados directamente a la CPU, que estaría allí. Luego, si estamos viendo procesadores como Ryzen 7000, entonces estas CPU tienen 24 carriles PCA en la CPU, y estos son carriles PCA 5,0. En realidad, aquí hay un pequeño truco. En realidad, son 20 más 4 carriles PCA. Entonces, ¿por qué está ahí ese más 4 y qué significa eso? AMD muestra que, en realidad, en todas sus especificaciones, esto es 20 más 4. Entonces, más 4 carriles son en realidad los 4 carriles PCA que conectan la CPU al chipset. Entonces, en realidad existe una conexión entre el chipset y la CPU. Imagínese como unos cables que se cruzan. Entonces, todo lo que está conectado al chipset esencialmente y eventualmente tiene que conectarse a la CPU. De lo contrario, no podrá acceder a ninguno de estos. Entonces, ya sean puertos SATA, algunas de las ranuras PCA, algunas de las ranuras Ender 2, si están conectadas al chipset porque te has quedado sin carriles PCA en la CPU, por ejemplo, entonces esto está conectado al UPC. Y AMD también usa algo llamado carriles PCIe para conectarse a la CPU. Entonces, hay 20 que provienen de la CPU y luego 4 que están conectados al chipset y luego el chipset tiene carriles adicionales. Pero debido a que no siempre estás usando todas las cosas conectadas al mismo tiempo, por ejemplo, tu Ethernet o tu ranura de expansión PCA allí o Ender 2 o algunos Ender 2 en el chipset, podemos salirnos con solo unos pocos carriles PCA entre la CPU y el chipset. Ahora con Intel, es muy similar pero ligeramente diferente al mismo tiempo. Aquí tenemos el chipset Z790 y hay algunas Ender 2 conectadas al chipset. Y luego Intel usa algo llamado DMI. Conexión con la CPU. Entonces todavía hay una conexión entre la CPU y el chipset. Ahora, entre diferentes generaciones de CPU, eso podría cambiar la forma en que conectan el chipset a la CPU, pero siempre habrá algún tipo de conexión allí. Pero lo que hay que entender y recordar es que la conexión entre el chipset y la CPU no siempre es la longitud total de lo que se conecta al chipset. Hay una conexión más pequeña.
Imagine esto como una gran cantidad de flujos que fluyen hacia el chipset de datos, ya sea desde Ender 2 o desde algunas de las ES de los puertos traseros o SATA, algo va al chipset. Y luego hay un pequeño río que regresa a la CPU. Entonces, Intel en realidad tiene 16 más 4 carriles utilizables en el Z790 o en el de 14 a generación, por ejemplo, o en cualquiera de los de 12, 13 y 14 a generación. Y ese 16 más 4 no es en realidad lo mismo que el 20 más 4 de AMD porque Intel tiene 16 carriles PCA Gen 5 y 4 carriles PCA Gen 4. AMD tiene en realidad 20 PCA Gen 5 y luego el Plus 4 es para el chipset, si eso tiene sentido. Pero aquí está el problema. Te mostraré esto aquí. Entonces tengo una placa base Intel aquí. Si voy a conectar una Ender 2 en la ranura superior de aquí, de repente voy a perder la mitad del ancho de banda de la primera ranura PCA, que normalmente se usa por alguna razón. Entonces, de repente, no hay 16 carriles, sino 8 carriles. Entonces voy a averiguar si mi placa base tiene eso o no. He visto algunos comentarios en la sección de comentarios que dicen que, no estoy seguro de si mi placa base Pro Z790 perderá ancho de banda si voy a colocar el SSD Ender 2 en la ranura superior. Y la respuesta es no. Pero ¿cómo se puede saber esa información? Antes de mostrarte cómo encontrar esta información, hablemos de la serie AMD Ryzen Threadripper Pro 5000, que en realidad no tiene ninguno de los problemas de cambio de carril PCI. No hay necesidad de preocuparse por dónde enchufar las cosas. Siempre irá a toda velocidad. La serie AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX ofrece hasta 64 núcleos y 128 subprocesos, lo que ofrece un rendimiento de CPU multinúcleo inigualable para los creadores. Para programas como Blender, Cinema 4D, VRAI y muchos otros, el 5995WX mantiene el claro liderazgo en el mercado. Cuenta con 128 carriles PCIe 4.0 para una máxima capacidad de expansión. Ya sea que necesite ejecutar 8 GPU o ampliar su almacenamiento hasta el olvido, Threadripper lo tiene cubierto. No más cambios de carril PCIe. Vaya a ver mi puntaje de referencia récord mundial en DaVinci Resolve logrado con Threadripper Pro 5995WX. No podría hacerlo sin él. Consulte las CPU de la serie Threadripper Pro 5000WX en la descripción a continuación y vea cómo pueden mejorar su flujo de trabajo. Bueno, esa información la puedes encontrar en el manual de la placa base. Ahora, es posible que tenga un manual en la caja en papel, pero siempre hay un manual actualizado en la página de inicio de los sitios web de sus placas base, ya sea la serie ProArt o WRX Pro de Asus o Gigabyte o Acerok o MSI, cualquiera. También hay una placa base en línea donde puedes verificar. No todos los fabricantes de placas base hacen esto, pero algunos sí lo hacen. Pero así es más fácil entender lo que está pasando allí. Si no tienen un diagrama de bloques, que explicaré en un minuto, le mostrarán consejos como cuando conecta algo en la ranura superior, algunos cambios continuarán allí. Se llama cambio de PCA. Y luego, cómo esto afectará el rendimiento en algunas de las otras ranuras de expansión, ya sea allí o en otros lugares. Ahí te lo explicarán. Por lo tanto, recomiendo hojear el manual y luego ver, ok, voy a instalar una ranura M2. Entonces ve a la selección M2. Hay ranuras de expansión en la placa base y entenderás algo allí. Pero aquí quiero usar este manual de la placa base Wi-Fi Acerok Z790 Riptide como ejemplo, porque han hecho un muy buen trabajo al explicar esto aquí. Entonces, en esta placa base, tienes esto aquí, que es el diagrama de bloques. Y el diagrama de bloques básicamente explica y muestra cómo todos estos diferentes puertos I/O y ranuras de expansión y todos los diferentes encabezados y puertos están conectados a la CPU o a la placa base. Y aquí podemos ver que esta parte superior es la CPU real. Entonces podemos ver que está conectado a la CPU y algunas de las ES. Puedes ver que está el puerto de pantalla y HDMI desde la parte posterior de la placa base que va directamente a la CPU. Luego podemos ver que el M2A1 está conectado a la CPU. Entonces tenemos carriles PCIe Gen 4X4. Estos son los 4 carriles más del Intel aquí conectados a la CPU. Luego tenemos algunas ranuras DDR5 que están conectadas directamente a la CPU, lo cual también tiene sentido. Pero aquí, esta parte es lo que se está poniendo interesante. Básicamente, porque la CPU Intel aquí, la 14, a generación, 13, a o 12, a generación solo tiene 16 carriles PCIe Gen 5.
Pero si desea agregar otra opción de almacenamiento PCIe Gen 5 que esta ranura superior realmente proporciona, entonces algo tendrá que ceder porque solo tenemos 16 carriles PCIe. Y esto explica exactamente lo que sucede. Entonces pueden ver que aquí hay un carril Gen 5. Y pueden ver que hay pequeñas flechas aquí entre estas dos cosas. Bien, esto es lo que se llama conmutación PCIe. Entonces, si tiene algo conectado solo a la ranura superior aquí, tendrá todo el ancho de banda PCIe Gen 5x16 de la GPU. Pero también hay un pequeño interruptor que va a la ranura secundaria. Entonces, si conectas algo en la ranura secundaria, de repente hay un interruptor que cambia el primer carril del 16 al 8. Entonces tienes solo 8 en la parte superior y luego 8 en la parte inferior. Esos son los carriles PCIe Gen 5. Ahora se vuelve un poco más complicado. Agregaré una pequeña sección aquí que dice que cuando tienes tu tarjeta gráfica, entonces la generación de tarjeta gráfica en este momento, no hay una tarjeta gráfica que tenga una interfaz PCIe Gen 5 en la tarjeta gráfica real. Entonces, lo más probable es que las tarjetas gráficas sean X8 o X16. X16 es el más popular. Carriles X16 PCIe Gen 4. Entonces, lo que sucederá es si coloca su tarjeta PCIe Gen 4 X16 en esta ranura y también conecta algo más en la ranura inferior, tal vez otra tarjeta gráfica. Ahora, no van a empezar a funcionar a la velocidad de X8 Gen 5 porque la tarjeta gráfica no es compatible con Gen 5. Comenzarán a ejecutarse ahora en X8. Entonces, tienes 8 carriles de PCIe Gen 4 que van a la tarjeta gráfica en la ranura superior y en la ranura inferior porque cambia eso, lo que significa que podrías perder parte del ancho de banda de tu tarjeta gráfica o cualquier periférico que hayas conectado. Adentro allí, si realmente puede utilizar los 16 carriles, pero ahora solo puede enviar todos los datos a través de los 8 carriles, que son caminos más pequeños para enviar todos los datos, lo que podría causar algunos problemas de rendimiento. ¿Cuánto cuesta? Eso es para otro vídeo. Pero aquí hay otro cambio. Como puede ver, hay como 2 o 3 interruptores. Hay 2 flechas aquí. El otro cambio es que si tienes algo conectado en la ranura superior aquí, perderás esta ranura principal, 16 ranuras nuevamente a X8. Entonces, ya sea que tenga algo conectado allí o en esta ranura superior, no importa si es Gen 5 o no, perderá el ancho de banda de esta ranura superior. Y eso es lo que se llama conmutación de PCA. Saber eso es muy importante. Por ejemplo, si no necesita un SSD Gen 5, le recomiendo no usar la ranura superior, sino la ranura secundaria, que todavía va a la CPU aquí. Pero solo obtendrá carriles Gen 4, pero los SSD Gen 4 siguen siendo muy buenos. Y obtendrá todo el ancho de banda para la CPU, lo que básicamente es mejor porque no tiene problemas de latencia. Si lo conectas en algo así como en la tercera ranura aquí, hay una ranura M2 allí. Lo que sucederá es que los datos ahora viajan al chipset y luego a través del pequeño canal entre el chipset y la CPU, lo cual es un camino más largo y hay problemas de latencia, etc. Siempre querrás el SSD del sistema operativo, el SSD M2, lo que tienes en tu placa base para conectarlo a la CPU. Eso le brindará el mejor y más rápido rendimiento, menos latencia, menos retraso y menos vueltas y todos los demás datos, ya sean unidades de proyecto u otros, son una especie de prioridad secundaria, porque si el sistema operativo tiene retraso, todo lo demás tiene retraso, porque ahí es donde se ejecutan los programas y el sistema operativo. Pero el resto, pueden revisar el chipset y encontrar su propio tiempo. Básicamente, esa es la mejor forma de rendimiento que existe. Y luego, como pueden ver aquí, tenemos este gran conjunto de chips y luego tienen otro conjunto de chips aquí en esta placa base donde conectaron algunas otras cosas. Agregaron otro pequeño conjunto de chips, pero también se conecta al conjunto de chips. Básicamente, está sucediendo otra cosa. Y luego puedes ver este conjunto de chips aquí, todas estas otras cosas como todos los encabezados 2.0 del USB y encabezados del panel frontal y todo tipo de encabezados y cosas, lo conectan al conjunto de chips y luego desde el conjunto de chips, boom, a la CPU a través de estos carriles DMI Gen 4X8 entre ellos. Ahora bien, en esta placa base, en realidad no tenemos ningún otro interruptor, como puede ver. Entonces, el resto de las cosas que pasan por el chipset van directamente al chipset y no se pierde nada más allí. Pero esto no es todo, porque el AMD Ryzen 7000 tiene en realidad más líneas PCA. Bueno, todavía quedan 20, pero los 4 que van normalmente al slot M2. En Intel lo tenemos en PCA Gen 4, pero en AMD lo tenemos en PCA Gen 5.
Lo que significa que incluso si conecta algo más en la parte superior, seguirán siendo velocidades o ancho de banda de PCA Gen 5, lo que significa que no perderá ancho de banda en la ranura superior aquí ni en ningún otro lugar. Ahora bien, todavía hay algunos cambios cuando llegas a los otros SSD con ranuras M2 allí. Pero en la plataforma AMD en este momento, puedes usar un SSD Gen 5 y funcionará a máxima velocidad y no perderás nada más allí. Pero estas son algunas de las cosas de escritorio convencionales o de gama baja, ya sabes, cosas que puedes hacer con el M2. Computadoras de escritorio de alta gama, como me gustaría llamarlas. Hay algo más llamado computadora de escritorio de alta gama, que es la plataforma HEDT, que es lo que tenemos aquí. Esto es básicamente una estación de trabajo o una computadora de escritorio de alta gama. No hay una línea clara allí, ¿cuál es cuál? Básicamente, lo que sucede aquí es que la CPU AMD Threadripper que tengo aquí tiene 128 carriles PCA que van a la CPU, que es, como puede ver, bastante más que la plataforma principal de Intel y también bastante más que la CPU Ryzen 7000, que lleva esta plataforma a un nivel completamente diferente, porque no la tienes. Es posible que sí, pero lo más probable es que no tengas ningún problema con el cambio de carril PCIe. Y la mayoría de las cosas en la placa base, cuya velocidad necesita, están conectadas directamente a la CPU. Por ejemplo, si conecta algo en la ranura superior, boom, carriles X16 a la CPU. Lo mismo con la segunda parte de aquí. Tercero, cuarto puesto. ¿Estás pensando, espera un segundo, cuántas tarjetas gráficas puedes ejecutar a toda velocidad? Bueno, bastante, dependiendo de tu placa base. Creo que en esta placa base, una de las ranuras funciona a velocidades X8 en lugar de todas X16. Pero básicamente, puede ejecutar alrededor de 8 tarjetas gráficas, 16 carriles PCIe Gen 4 completos. Entonces tendrás que volver a la CPU, que es la CPU, que es el ancho de banda del carril PCIe a la CPU, y no perderás nada del ancho de banda, lo que hace que este AMD Threadripper sea completamente diferente. Liga. Ahora Intel ha lanzado el Xeon. Esta es la cuarta generación Xeon y este es el 3475X, lo que tengo aquí. Y este tiene 112 carriles PCA Gen 5. Como puede ver, un poco menos que el Threadripper, pero estos son carriles PCIe Gen 5. Ahora, si necesita el almacenamiento PCIe Gen 5, definitivamente puede optar por ese. Pero la plataforma ahora cuesta un poco más que Threadripper. ¿Y por qué esta serie Threadripper 5000 es realmente una compra absolutamente increíble? Increíble si necesita un almacenamiento increíble. Esto es lo que quiero decir. Digamos que eres un editor de vídeo, renderizador o lo que sea que estés haciendo, necesitas como 2 GPU. Bien, hay GPU WAC2, 1, 2, todavía tienes muchas otras capacidades de expansión. Puedes poner otra tarjeta de 10 gigabits allí. Quizás esto sea dual para una tarjeta de 10 gigabits. Puedes poner ese ahí. No perderás ninguna tarjeta de captura de ancho de banda. Ningún problema. Agregue otro poco de almacenamiento porque esta placa base viene con la tarjeta de expansión Asus Hyper M2 para M2. Entonces digamos que necesitas más M2. Lo que puedes usar es esta tarjeta aquí, que tiene solo una ranura para los gruesos. Tiene 4 M2 en su interior. Los conectas ahí. Inserte esta tarjeta tal vez en la ranura inferior. Auge. Agregue un poco más allí y podrá crear una cantidad increíble de almacenamiento de M2 y no perderá nada de ancho de banda o no dirá, ok, algunos de los M2 ahora se están ejecutando. La mitad de la velocidad o el M2 superior. Todo está funcionando a toda velocidad. Y básicamente está el fin del cambio de PCA. Este es Threadripper 5000. Que admite DDR4 y que ahora mismo probablemente sea muy asequible porque se acaba de lanzar la nueva generación de 7000. Ahora, el 7000 Threadripper, estén atentos a ese vídeo, porque cuando recibimos esas muestras, este es un nivel completamente diferente porque ahora tenemos 128 carriles PCA Gen 5. Básicamente, duplicamos el ancho de banda. ¿Qué puede hacer esto? Quiero decir, todavía no hay periféricos PCA 5 en el mercado. Imaginemos que tenemos esta tarjeta aquí. Pero bueno, espero que Asus haga eso o alguna otra gente. Tendremos esta tarjeta como tarjeta PCA Gen 5. Puede colocar 4 SSD PCA Gen 5 allí y colocarlos allí. Nada va a cambiar. Y puedes hacerlo 8 veces. Así podrás tener 8 de estas tarjetas con almacenamiento PCA 5. Entonces eso sería 8 por 4. Eso es 32. Ranuras PCA Gen 5 en su placa base. Y todavía no vas a hacer ningún cambio ni nada más. Aún tienes el chipset completo conectado a la CPU para obtener almacenamiento adicional.
Entonces tienes 32 ranuras M2. Digamos que podemos conseguir hasta 8 terabytes en algún momento. Esa es una cantidad increíble de almacenamiento con solo conectarse a una CPU, una plataforma de CPU sin perder nada. Entonces, la conclusión de este vídeo es pensar en lo que necesita para crear una PC o tal vez alguna otra PC de productividad o estación de trabajo de alta gama. Si está construyendo esto, cuando lo esté actualizando, es muy bueno saber dónde están sus carriles PCA y cómo se enrutan, cómo se realiza el cambio de carril PCA, cómo funciona el diagrama de bloques. Entonces ya sabes qué hacer. Entonces, si está en la plataforma Intel, tiene menos opciones allí. ¿Qué puede hacer para expandirse? No puedes perder ninguna conectividad. Pero la pregunta es, ¿realmente necesitas algo de este ancho de banda? Es completamente otro tema que podríamos explorar en el futuro. Luego tenemos aquí el sistema AMD para Ryzen 5000, que en realidad tiene un poco más de carriles PCA y le brinda más capacidad de expansión. Ahora es posible que pague un precio un poco más alto por la placa base, pero es porque obtiene la PCA Gen 5 de generación de ranura M2 mayor o superior. No lo perderás y puedes utilizar ambos, lo cual es bastante interesante. Y obviamente, si está ejecutando la plataforma Threadripper, aquí es donde se abrirá un mundo completamente nuevo de lo que puede hacer con su PC, cómo puede expandirlo, qué puede agregar a su almacenamiento al final, úselo para un servidor. Como quieras hacer esto, es absolutamente increíble. Pero la conclusión de este vídeo sería comprender el diagrama de bloques. Y si deseas llenar el SSD M2, especialmente si estás usando una CPU o una tarjeta gráfica, es muy importante que no lo conectes a la ranura equivocada. Este es uno de los mayores errores que comete la gente. Y me habéis visto criticar a J2Sense incluso por eso. Pierden parte del ancho de banda, pero no tenían por qué perderlo. Pero con solo conectar algo en la ranura equivocada, podrían perder parte del ancho de banda de la CPU o de la tarjeta gráfica, etc. Así que asegúrese de que el SSD del sistema operativo que está instalando esté conectado a la ranura correcta. No siempre es la ranura superior la que le hará perder el ancho de banda del carril PCIe allí. Depende de si la ranura superior parece que algunas de las placas molestas de gigabytes hacen eso, pero no todas. Cuando sea Gen 5 en la plataforma Intel, lo más probable es que pierda algo ahora mismo en las plataformas Z790, Z690. Pero con AMD pasa lo mismo si no tienes el chipset de gama alta como el X670 y es posible que aún tengas algunos Gen 5 M2 anunciados. Simplemente verifique que esta sea la ranura correcta donde desea conectar el sistema operativo y el programa SSD, porque podría perder parte del ancho de banda si no tiene mucho cuidado al conectarlo. Pero la buena noticia es que la placa base creadora, como la placa base creadora Z790 de Asus, cualquiera que utilice, en realidad todas son SSD Gen 4, lo que significa que no perderá ancho de banda en ninguna de las otras ranuras de expansión. Estás completamente bien. Esperamos que esto le haya ayudado a comprender la conmutación PCIe, por qué sucede esto y cómo funciona. Y la próxima vez serás un poco más inteligente. Déjame saber lo que piensas. Si algo aún no está claro, me encantaría saberlo en la sección de comentarios a continuación. Pero si es un creador y desea crear una PC con la mejor relación calidad-precio, es decir, el mejor rendimiento por su dinero, consulte las guías de compilación en la descripción a continuación. Son completamente gratis y hay uno para tu presupuesto. Cualquiera que sea, hay actualizaciones y degradaciones allí. Te lo explicaré todo ahí abajo. Ve a verlos. Gracias a AMD por tu apoyo. Gracias a AMD por patrocinar partes de este vídeo. Entonces, si desea ejecutar más de una GPU en su configuración y es el creador definitivo de 3D o arquitectos o lo que sea, y no quiere preocuparse por el cambio de carril PCA, consulte la serie Threadripper Pro 5000 en la descripción a continuación. Es una plataforma interesante porque todavía no tiene competencia. Y ahora es más asequible que nunca. Así que compruébalo en la descripción a continuación porque DDR4, ya sabes, puedes tener hasta 2 terabytes allí y, ya sabes, es más asequible que nunca. ¿Ya dije eso? Sí, lo hice. Así que échale un vistazo. Gracias chicos. Adiós.